Buenos días a todas, buenos días a todos, buen día. Bueno, estoy aquí presentando una charla sobre los aspectos científicos de la relación que hay entre la práctica meditativa y un mayor sentimiento, una mayor experiencia de bienestar psicológico. Yo soy Ausiàs Cebolla y Martí, profesor titular de la Facultad de Psicología de Valencia y llevo años muy interesado en la investigación o el diálogo entre las prácticas, las ciencias contemplativas y la psicología occidental, todo lo que tienen que aportarnos las tradiciones como el budismo o otras tradiciones espirituales para mejorar o para entender mejor los procesos psicológicos que ahora mismo está viviendo la humanidad. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación formal del Instituto Paramita, especialmente la de Lama Rinchen Gyaltsen y la de todo su equipo para que haga esta presentación. A continuación voy a activar un PowerPoint para ir siguiendo lo que quiero contaros y espero que os guste mucho la presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la charla sobre felicidad y meditación, sobre cómo la práctica meditativa puede o activa o mejora la capacidad de experimentar bienestar psicológico. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio de imaginación. Quiero que os imaginéis dentro de 20 años sintiendo felicidad, sonriendo, pletóricos, pletóricas, sintiendo satisfechos con vuestra vida. Bueno, ¿cómo es esta vida? De hecho, vamos a hacer un juego. Imagínate que te encuentras a un viejo amigo que hace tiempo que no ves y cuando lo saludas por la calle le dices, ¿sabes qué? Estoy feliz. Estoy en un momento en mi vida en el que me siento lleno, pletórica, lleno de gozo. Y este amigo que hace tiempo que no ves te contesta, así cuéntame cómo es esa vida, qué sientes en el día a día de esa vida. Esta más o menos es una pregunta que se desarrolló en este artículo que se publicó hace relativamente poco, en el que preguntaron a casi 3.000 personas de 12 países diferentes, con diferentes tradiciones espirituales y diferentes maneras de comprender la felicidad, porque la felicidad es un constructo que es muy dependiente de la cultura, y los resultados fueron bastante sorprendentes. Casi un 30% dentro de esa descripción de lo que ellos entendían como felicidad, hablaban de que la felicidad la tenían vinculada a una experiencia de armonía, de equilibrio. Un 16% hablaba de satisfacción, un 13% de emociones positivas o estados positivos, optimismo, significado y luego ya toda una serie de otros factores. Pero esta idea de que el equilibrio o la armonía interior está en el centro del bienestar psicológico es algo que ha sido relativamente poco incluido en las definiciones de felicidad que se utilizan en la psicología académica. De hecho, si vamos a la definición estándar de bienestar psicológico o felicidad, normalmente utilizamos en el mundo académico científico el concepto bienestar psicológico porque tiene menos influencia cultural. Nos encontramos con que básicamente siempre entendemos la felicidad como un aumento o como un elevado nivel de afecto positivo, bajo nivel de afecto negativo y satisfacción con la vida. En cambio, no se ha incluido este aspecto de equilibrio. Y esto es muy interesante porque es lo que ha planteado las tradiciones contemplativas, sitúan como centro del bienestar psicológico. De hecho, si vamos a la tradición budista e intentamos buscar un concepto, un constructo similar a la felicidad, nos vamos a encontrar con el concepto sukha, entendido como un estado de florecimiento que emerge como consecuencia de un equilibrio mental y de la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Es decir, que este bienestar psicológico o esta felicidad, este sukha, en realidad tiene más que ver con sabiduría, con conocimiento, con comprensión, que con emociones positivas directas. Nosotros en nuestra cultura la felicidad tenemos muy vinculada con un estado de emocionalidad positiva, no tanto con una experiencia de comprensión o de sabiduría. Por tanto, para el sukha no es un estado puntual, sino que es un rasgo duradero al cual se puede alcanzar entrenando la mente a encontrar ese equilibrio y entrenando la mente a comprender mejor la naturaleza de la realidad. En el lado opuesto tenemos dukkha, que sería algo así como una especie de insatisfacción o necesidad constante que genera un sufrimiento y que es debido a una mala comprensión de la naturaleza de la realidad. La principal ignorancia en la tradición contemplativa, el mayor error,
para la tradición budista tiene que ver con la comprensión de lo que definimos como yo. Y la consecuencia de ese error es situar el yo en el centro de la experiencia. Es decir, y eso lleva al egoísmo, al egocentrismo y a diferentes maneras de experimentar la realidad que nos va a llevar a un mayor desequilibrio emocional, a una menor armonía. Hace relativamente poco surgió un modelo de felicidad muy integrador que intentaba utilizar todos los modelos de la psicología académica y también algunas de las concepciones de la tradición budista. Es un modelo desarrollado por Mathieu Ricard y por Michel Lambrun de la Universidad de Grenoble. Mathieu Ricard es muy conocido, aparte de por ser un monje, también por ser un científico de mucho nivel. Y ellos hablan de dos maneras o dos formas de funcionar psicológicamente. Y estas dos formas tienen sin duda un impacto sobre el tipo de felicidad que vamos a experimentar. Por un lado tenemos el funcionamiento psicológico centrado en el ego o el funcionamiento psicológico egocéntrico, y por otro lado tenemos el funcionamiento psicológico no centrado en el ego o ego descentrado, ego desprendido, y estos dos funcionamientos psicológicos están en conflicto, es decir, no pueden coexistir. Estamos funcionando desde un nivel egocéntrico o estamos funcionando desde un nivel egodescentrado. El primero de los funcionamientos psicológicos nos va a llevar a una felicidad fluctuante. Ellos definen felicidad fluctuante como una felicidad que está sometida o dependiente de que el ambiente me dé aquello que necesito. Por tanto, es una felicidad básicamente hedónica, centrado en las emociones positivas, en la satisfacción de necesidades y en el disfrute y el placer. Entonces, cuando el ambiente me da aquello que tengo, me siento feliz, pero cuando el ambiente me lo retira, empiezo con una escalada de emociones negativas que me llevaría a esta felicidad fluctuante. Mientras que cuando funcionamos desde un ámbito psicológico no centrado en el ego, ellos plantean que este funcionamiento psicológico nos lleva a una felicidad auténtica o duradera, porque el foco del bienestar ya no está en la satisfacción de lo que el ambiente me da, sino que la felicidad está mucho más centrada en la conexión con el otro. Al no estar centrado en el ego, es mucho más fácil sentir una especie de interconexión entre todos, es mucho más fácil entrar en conductas compasivas, de altruismo, de ayuda, de generosidad, porque de alguna manera no estamos centrados, el ego no está en el centro de la experiencia. Este modelo psicológico que ha sido validado y que se puede confirmar, de alguna manera es este puente que nos está empezando a orientar sobre el impacto que tiene la meditación sobre la felicidad. Pero vamos a ir un poco más allá. En psicología, en realidad, ya se hablaba de lo que se llama un funcionamiento hipoegoico. William James, que es uno de los grandes psicólogos del origen de la psicología, ya hablaba de dos maneras de entender el self o el ego. Por un lado está el self como sujeto, por otro lado está el self como objeto. Y el funcionamiento hipoegoico es un grado bajo de identificación con ese self como objeto. Es decir, es un bajo grado de identificación con aquello que mi mente me relata. Se ha visto cómo este funcionamiento hipoegoico, cuando se ha evaluado, también tiene un alto impacto sobre el bienestar psicológico. Muy bien, entonces, a la hora de cultivar el bienestar, deberíamos también intervenir sobre el funcionamiento hipoegoico. ¿Cómo podemos, por tanto, entrenar el bienestar? ¿Se puede entrenar el bienestar? ¿Lo podemos aumentar? ¿Lo podemos cultivar? Y aquí donde ha surgido en los últimos años un alto interés en el uso de las prácticas contemplativas como herramienta para cultivar el bienestar psicológico. Una práctica contemplativa es una actividad estructurada en el que entrenamos una serie de habilidades psicológicas que ponen algún tipo de restricción o imponen alguna disciplina sobre un hábito mental o físico normalmente no regulado. Aquí incluimos mindfulness, por supuesto, incluimos compasión, incluimos ecuanimidad, bondad, un abanico enorme de prácticas que se pueden establecer. En este caso es especialmente interesante la manera en la que se entiende la meditación desde la tradición tibetana, que se traduce con la palabra gom y que en realidad se podría entender más como una familiarización. Y esto es súper interesante cuando estamos intentando vincular el bienestar psicológico con la meditación,
porque al final la meditación es una herramienta para familiarizarnos con algo. ¿Y qué es eso con lo que nos familiarizamos cuando practicamos meditación? Pues nos familiarizamos con lo que llamamos acción virtuosa. La acción virtuosa es algo que también en psicología académica se ha investigado durante largo tiempo mediante el modelo VIA, que posteriormente os explicaré, y que ahora os voy a explicar con esta viñeta de Snoopy. Fijaos, aquí está Lucy, que se encuentra con Snoopy, y en ese momento Lucy y Snoopy tienen un abanico enorme de acciones. Lucy podría no hacerle caso a Snoopy, podría pasar por delante de él, podría incluso exigirle algo, pero el caso es que Lucy decide hacer una acción, que es acariciar a Snoopy, y Snoopy también decide actuar frente a esa caricia abrazando a Lucy. Y de repente Lucy comete un grave error, que es el error que cometemos la mayoría de personas. Lucy dice, la felicidad es una mascota cálida, una mascota cariñosa. Pero en realidad la felicidad no es Snoopy. Ese es el error que cometemos. Porque si entendemos que la felicidad es Snoopy, lo que va a hacer Lucy es que cada vez que tenga sufrimiento va a ir a buscar en Snoopy la felicidad. Pero claro, Snoopy es una persona que tiene su propio mundo interno y entonces Snoopy no siempre va a estar dispuesto a ofrecer eso que necesita Lucy. Si atendemos bien la viñeta, veremos que la felicidad no es Snoopy en realidad. ¿Qué es ese momento de bienestar que ha vivido Lucy? Fijaos, Lucy en realidad ha podido acceder a ese acto virtuoso de acariciar a Snoopy seguramente porque anteriormente ya estaba actuando de manera virtuosa. Seguramente si hubiera tenido un mal día en el colegio o hubiera estado enfadada, pues no hubiera tenido la posibilidad de acceder a esta mente virtuosa que buscaba la caricia. El caso es que le acaricia. Y justamente cuando Snoopy le devuelve, es en ese instante donde emerge el bienestar. El bienestar emerge como consecuencia de una acción virtuosa establecida entre Snoopy y Lucy, pero no está en ninguno de los dos. Es la consecuencia de esa acción virtuosa. ¿Sí? Con lo cual, ya estamos entendiendo un poco más de qué manera la meditación nos va a ayudar a escoger, a cultivar una mente guiada por virtudes que va a facilitar el acceso a tener mayor cantidad de experiencias satisfactorias de tipo social que generen bienestar psicológico. Cuando hablamos de una acción virtuosa, en realidad primero tenemos que pararnos y entender qué es una virtud. Aquí hay un modelo muy interesante que es muy reconocido en el mundo de la psicología académica, que es el modelo VIA, donde establece 6 diferentes grandes familias de virtudes. Se habla de sabiduría, de valentía, de humanidad, de trascendencia, de justicia, de moderación. Y entendemos una virtud como una cualidad humana relacionada con la excelencia, con la conducta moral, digna de elogio, moralmente buena, que todo el mundo desea y que es una característica deseable, que merece la pena ser detectada y que merece la pena ser aumentada mediante la práctica. En la tradición ya se habla de virtud. En la tradición budista se habla del concepto de parami o paramita, que por un lado significa perfección, pero también tiene una connotación de aquel que ha alcanzado la otra orilla, aquel que ha trascendido. Y es la paramita es uno de los caminos para alcanzar la iluminación y es algo que tiene que cultivar cualquier aspirante a la iluminación, cualquier bodhisattva. Pero para que las virtudes, y aquí lo explicita muy claramente, para que una virtud sea eficaz, tiene que trascender el yo. Tiene que de alguna manera estar fundamentada en ese funcionamiento hipoegoico que habíamos establecido anteriormente. En la tradición budista mahayana se habla de generosidad, de ética, de paciencia, de perseverancia, de concentración meditativa y de sabiduría. Con lo cual, la hipótesis es que la persona posee una amplia variedad de opciones sobre qué hacer, con quién, qué creer, qué pensar, a qué prestar atención, ¿no? Una vida conativa, una vida llena de decisiones. Y dentro de ese abanico de decisiones, cuando tomamos decisiones sabias o virtuosas, eso derivará en experiencias satisfactorias. Y estas experiencias satisfactorias
lo que harán también es aumentar los niveles de bienestar psicológico y reforzar decisiones sabias y virtuosas. La meditación lo que va a hacer es ayudarnos a tomar decisiones sabias y virtuosas, aumentando la capacidad de comprender el funcionamiento psicológico de nuestra mente. A partir de todo esto podríamos entender que el bienestar psicológico es el producto de una serie de habilidades que son entrenables, ¿no? Imaginad que vosotros y vosotras vais a tocar todos los días el violín. Es esperable que a lo largo de los 6 meses del año hayáis aprendido una serie de habilidades psicológicas que cuando se conjugan todas en el mismo momento emerge algo llamado música. ¿Podríamos entender el bienestar psicológico como lo mismo? Como un subproducto que emerge del cultivo de una serie de habilidades psicológicas. ¿Cómo podríamos implementar esta conceptualización? Pues aquí tenemos un trabajo fascinante que publica el neurocientífico Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin y que en el año 2015 publica en un informe llamado el World Happiness Report, publica un artículo llamado La neurociencia de la felicidad. Y en este artículo él habla de lo que llama los 4 constituyentes del bienestar psicológico o de la felicidad. Habla por un lado de la presencia o mantenimiento de emociones positivas, de la capacidad de detectar y mantener emociones positivas, de la gestión de la atención o mindfulness, de la capacidad de sostener el objeto mental de observación. Habla también de la regulación y recuperación funcional de emociones negativas. Y por último, de la generosidad, empatía, altruismo y conducta prosocial. Estas 4 habilidades o estos 4 constituyentes se observan muy desarrollados en aquellas personas que puntúan alto en niveles de bienestar psicológico o felicidad. Ahora vamos a entrar a cada una de estas habilidades. Podríamos entender todo esto entonces como un jardín del bienestar, es decir, yo cultivo una serie de habilidades psicológicas y ese cultivo lo que va a facilitar es que pueda florecer o que pueda aparecer instantes de bienestar psicológico que yo sepa detectar y sostener en el tiempo. Empezamos con la gestión de la atención o mindfulness. Seguramente esta es la habilidad que más interés o que más investigación académica ha generado. Sabemos que es eficaz para multitud de trastornos psicológicos, para aumentar el bienestar psicológico. Lo podemos entender como el eje básico sobre el que se estructura el resto de las habilidades. Si no hay la capacidad de atender y de observar aquello que es importante, la capacidad de discriminar aquello que es sutil, aquello que yo quiero observar, todo el resto de constituyentes no se pueden desarrollar. Entonces, cuando el cultivo de mindfulness o la capacidad de cultivar esta capacidad de estar atento a la experiencia y de observar todo aquello que va emergiendo en ella, la capacidad de sostener ese objeto mental y de constantemente discriminar si es algo que me está generando, si es virtuoso, si por el contrario no es una acción virtuosa, es un elemento esencial de la práctica de mindfulness. Hay una definición muy interesante de mindfulness, que sabéis que en realidad mindfulness es una traducción de una palabra pali que se llama sati, y entiende sati como un estado de plena receptividad y atención a lo que sucede en el momento presente, de tal forma que pueda ser fácilmente recordado incluso después de largo tiempo. Esto es una definición que desarrolla el monje Bhikkhu Analayo a partir de un análisis exhaustivo de los textos tempranos del budismo, combinando diferentes textos de los chinos y sánscrito y pali. Y esta definición es muy interesante porque tiene mucho que ver con cómo observamos la experiencia del presente y con qué capacidad tenemos de entrar y observar todo aquello que va emergiendo en nuestra experiencia. Tenemos el primer constituyente, vamos al segundo, la presencia o mantenimiento de emociones positivas. Aquí es importante hablar de un concepto clave, que es el de la cronometría emocional. Es decir, aquí no es tanto el número de emociones positivas como la duración, como la capacidad de sostener las emociones positivas una vez emergen. Una manera es como la capacidad que tengo de navegar una ola cuando viene y de durar el máximo tiempo posible en ella. Normalmente los seres humanos, cuando tenemos una emoción positiva, la solemos boicotear, ya sea porque es inadecuada, ya sea porque no toca, ya sea porque nos sentimos culpables, ya sea porque hay algo en el ambiente que nos lo frena.
aprender a ser habilidosos o habilidosas en detectar una emoción positiva, saborearla, agradecernos de ella, agradecer su presencia y no boicotearla, parece que es uno de los constituyentes básicos. Cuando tenemos una emoción positiva, que tenemos muchas durante el día, ni que sean muy sutiles, con que tenga 0,1 respecto a la neutralidad, ya podemos saborear esa emoción positiva. Esa capacidad de detectarlas, de parar y de saborearlas es uno de los constituyentes básicos del bienestar psicológico. Pero claro, si tenemos que entender las emociones positivas no desde un punto de vista hedónico, es decir, las emociones positivas no están o no están fundamentadas sobre el placer que nos generan, que también lo generan y está muy bien, sino que lo bueno es que las emociones positivas facilitan el acceso a una mente que accede a virtudes, a una mente virtuosa. Emociones positivas, por eso no todas, pero la mayoría de las emociones positivas nos facilitan, por ejemplo, ser más compasivos, más altruistas, más generosos, más abiertos. Y aquí hay una teoría fundamental, la teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas, desarrollada por Barbara Fredrickson, y esta teoría plantea y valida que cuando tenemos emociones positivas somos mucho más creativos, tenemos muchas más posibilidades de abrir nuestro campo atencional, nuestra conciencia y ser mucho más habilidosos en solucionar conflictos y en conectar con el otro. Por tanto, ser habilidosos en el cultivo de la emoción positiva, siempre y cuando esté fundamentado en un funcionamiento hipoegoico, va a generar bienestar psicológico. Cuando hablamos de saborear una emoción positiva, cuando hablamos de cultivar una emoción positiva, hablamos de una estrategia bidimensional. Por un lado, tenemos que cultivar la capacidad de detectar la emoción positiva. Y aquí, por ejemplo, nos tenemos que basar en mindfulness, que es una actividad que nos va a generar conciencia corporal, para poder entender cuál es el funcionamiento y qué es lo que genera la emoción positiva. Y una vez la hemos detectado, tenemos que intervenir sutilmente sobre ella, intentando intensificarla y prolongarla. Cultivar esa emoción positiva sin manipular, pero sí cultivar o intentar al menos que no se reduzca o que no se boicotee. El tercero de los constituyentes es la regulación y recuperación funcional de las emociones negativas. ¿Cuánto nos dura una emoción negativa? ¿Cuánto deseamos que nos dure una emoción negativa? De nuevo, no se trata de cuántas emociones negativas tenemos, sino de cuánto duran esas emociones negativas en nuestra mente. Aquí es interesante dar la vista atrás y buscar en la tradición budista cómo se habla de las emociones negativas. Y ahí se habla de klesha. Se tipifican entre codicia, engaño, engreimiento, visión sesgada, duda, letargo, inquietud, insolencia e imprudencia. Fijaos que aquí no hay una distinción entre emociones positivas y negativas, porque en realidad es una distinción artificial. Hay emociones de tono afectivo positivo que pueden ser muy dañinas y hay emociones de tipo afectivo negativo que pueden ser muy sabias. Una emoción destructiva, independientemente del tono afectivo que tenga, es aquella que perturba el equilibrio mental y que me hace sesgar mi percepción de la realidad. Por ejemplo, la emoción de euforia me puede hacer me puede sesgar mi visión de la realidad y en cambio la tristeza me puede hacer ver de una manera mucho más clara el fundamento de la experiencia humana. Es mucho más sabio estar triste frente a un duelo y en cambio no es sabio sentir euforia frente a una cosa que a lo mejor es irrelevante o que no tiene ningún impacto. Cuando hablamos de la regulación emocional, cuando hablamos de las emociones negativas, tenemos que entender que hay habilidades para regularlas. Y de nuevo aquí la práctica meditativa nos ayuda a enfocar el cuerpo, a comprender cuáles son las bases psicológicas que generan la emoción negativa. De hecho, se han detectado diferentes maneras o diferentes dificultades para regular la emoción negativa, como por ejemplo la dificultad para ser consciente de que tenemos una emoción, o la dificultad para saber o identificar o etiquetar esa emoción, o la dificultad para seguir la tendencia a la acción, o la no aceptación, o incluso la falta de gestión de las emociones. Y se ha visto cómo la meditación facilita
o ayuda a regular todas estas estrategias, optimizando la manera en la que regulamos la emoción negativa y por tanto acortamos su presencia en la mente. De nuevo, aquí lo importante no es la emoción per se, lo importante es que las emociones negativas, kleshas o destructivas, lo que hacen es facilitar o impedir que accedamos a una mente guiada por virtudes. Si os fijáis, el centro del puente básico entre meditación y bienestar es la acción virtuosa. Y la meditación, lo que dice la evidencia es que nos ayuda a generar el caldo de cultivo sobre el cual la acción virtuosa emergerá de manera natural. Por último, y seguramente Richard Davidson no lo explicita, pero para nosotros es el pico de la experiencia, el pico el más importante de los constituyentes, es la generosidad, empatía, altruismo y conducta prosocial. Estaría, por tanto, en la cúspide de la pirámide, sería de las 4 constituyentes el constituyente más habilidoso o más sublime para la búsqueda del bienestar psicológico. Y en el mundo académico, una de las definiciones de compasión más interesantes es el del Shane Sinclair, que habla de una respuesta virtuosa y con intención de conocer a una persona, discernir sus necesidades y aliviar su sufrimiento a través de la comprensión y acción relacional. ¿Y ser compasivo aumenta el bienestar psicológico? Pues la respuesta sería que sí. Las personas que hacen actos altruistas, actos amables, reciben una parte del bienestar que generan y por tanto es una estrategia muy interesante, muy eficaz para generar el bienestar psicológico. Y en este caso además, si lo entendemos desde el funcionamiento hipoegoico, todavía es más claro porque no hay el mejor antídoto al egocentrismo es una acción altruista, una acción compasiva. Y obviamente tiene que estar fundamentado sobre una acción virtuosa y con esta idea de trascender el yo o de conectar con esta función hipoegoica que ya hemos planteado. Finalmente, también entender que el self no es unidimensional, sino que hay una perspectiva multidimensional del self o del ego y la pregunta es ¿por qué nuestra mente está habitada de tantas partes? ¿Cuántas partes de nuestra mente nos habitan? ¿Cuántas partes de nuestra mente lideran nuestro funcionamiento psicológico? La idea sería que la mente está compuesta por muchas partes internas, que son aspectos de la personalidad, que tienen esquemas internalizados con su propio funcionamiento cognitivo, sus propias emociones, sus propias motivaciones y también tienen su propio modelo de cómo desarrollar el bienestar psicológico. Y no todas estas partes coinciden. Y esto es fundamental cuando hablamos del bienestar psicológico, porque si, dependiendo de cada una de estas partes de nuestra mente que gestiona, vamos a tener unos valores y una manera de funcionar. Por ejemplo, siempre tenemos una parte más protectora, una parte más basada en la gestión, una más vulnerable, una más rebelde, una más miedosa, una más cansada. Todas estas partes, de alguna manera, si no trabajan en equipo, va a ser muy difícil desarrollar todo el trabajo de habilidades psicológicas. Y por eso comprender esta faceta multifuncional o diversa de la mente es otro aspecto clave en el desarrollo del bienestar psicológico. Así que, en resumen, podríamos entender que la meditación es una herramienta para gestionar el mundo interno y comprender el funcionamiento de la mente, y esto es un primer paso esencial para posteriormente, con esa información o con esa gestión, alcanzar una forma más virtuosa de funcionar, tener más acciones virtuosas y aumentar el funcionamiento hipoegoico. Las acciones vinculadas a virtudes, siempre que tengan una base hipoegoica, generan bienestar. Por tanto, la relación entre meditación y bienestar pasa siempre mediante esta acción virtuosa o esta experiencia de virtud establecida en el día a día en la acción con los demás. La felicidad sostenible es aquella que está sustentada por la bondad. La realidad es que si estructuramos la felicidad desde un punto de vista estrictamente hedónico, eso lo que está generando es una crisis climática. Porque el bienestar hedónico siempre necesita del exterior para encontrar su satisfacción y este bienestar fluctuante genera mucho daño en la naturaleza. Si logramos
que generar una felicidad mucho más duradera, mucho más eudaimónica, mucho más centrada en virtudes, también estamos utilizando los valores de la ecología para cultivar este bienestar psicológico, entendiendo el bienestar psicológico como algo que no es intrapsíquico exclusivamente, también es algo colectivo, es algo que yo genero y estructuro en mi sociedad, en mi grupo, y mi bienestar psicológico también repercute sobre el de los demás y el de los demás repercuten sobre mí. Y para eso es fundamental escapar de la trampa hedónica del bienestar y cultivar un bienestar centrado en virtudes como el civismo, la templanza, la moderación, la justicia. Y en este caso la meditación es una de las herramientas más importantes para cultivar esta mente virtuosa, para gestionar la atención, para regular la emoción positiva, detectándola y sosteniéndola, para regular o acortar la presencia de la emoción negativa y para generar esta compasión, altruismo o conducta prosocial. Sin más, esto es lo que os quería contar, espero que os haya gustado. Si alguien tiene más dudas o tiene algún tipo de consulta, puede mandar un correo a esta dirección o profundizar en el libro que os presento. Muchísimas gracias de nuevo, gracias al Instituto Paramita, gracias a Lama Rinchen Gyaltsen por su oportunidad para presentar esto que he comentado durante esta conferencia. Muchísimas gracias.